Santa Teresa de Ávila era una de las almas más santas de su época, mística, reformadora, fundadora de conventos. Pero hubo un momento en su vida en que Dios le mostró algo que la marcó para siempre. No fue una visión del cielo, no fue un encuentro dulce con Cristo, fue algo mucho más perturbador. Fue llevada en espíritu al infierno, y lo que vio allí cambió el rumbo de su vida por completo. En su autobiografía, capítulo 32, Santa Teresa describe esa experiencia mística con palabras que todavía hoy estremecen. Vio la entrada como un callejón oscuro y estrecho. Sintió un fuego interior que ningún fuego terrestre puede comparar. Experimentó una desesperación absoluta que la dejó marcada para siempre. Y cuando regresó de esa visión, escribió algo que debería hacer temblar a todo cristiano. Aunque yo viviese muchos años, me parece imposible olvidárseme. Esta visión no fue un castigo, fue una misericordia, para que Santa Teresa comprendiera de qué la había salvado Dios, y para que nosotros comprendamos hacia dónde nos lleva el pecado. Santa Teresa de Jesús nació en Ávila, España, en 1515. Desde joven sintió la llamada a la vida religiosa, aunque pasó años luchando entre la tibieza y el fervor. Durante mucho tiempo vivió en el convento sin una entrega total. Disfrutaba de las conversaciones mundanas, buscaba el afecto de las criaturas más que el amor de Dios. Pero Dios tenía otros planes para ella. Comenzó a recibir gracias místicas, arrobamientos, visiones de Cristo, encuentros sobrenaturales que la fueron transformando poco a poco. Y en 1560, después de años de lucha espiritual, recibió una de las gracias más terribles y más misericordiosas que Dios le concedió. Fue llevada en espíritu al infierno, no como castigo, sino como advertencia, para que viera el lugar del que la misericordia de Dios la había arrancado. Ella misma lo escribió en su autobiografía, El libro de la vida, donde relata con detalle impresionante lo que experimentó en esa visión mística. Su confesor lo registró fielmente, y estos testimonios aparecen en su proceso de canonización. Su doctrina espiritual fue tan sólida que la Iglesia la declaró doctora de la Iglesia en 1970, aunque las visiones privadas no forman parte de la fe obligatoria. Teresa estaba en oración cuando de repente fue arrebatada. No sabe cómo. No lo decidió ella. Simplemente, en un punto, se halló toda metida en el infierno. Entendió inmediatamente que el Señor quería mostrarle el lugar al que el pecado conduce, y que Teresa comprendió interiormente cómo el destino que habría seguido sin la misericordia de Dios. Y aunque la experiencia duró brevísimo espacio, quedó grabada en su memoria con tal fuerza que jamás pudo olvidarla. Lo primero que vio fue la entrada. Teresa la describe como un callejón muy largo y estrecho, a manera de horno muy bajo y oscuro y angosto. No era un espacio abierto, era claustrofóbico, opresivo, como un túnel que se cerraba sobre ella. El suelo estaba cubierto de agua como lodo muy sucio y de pestilencial olor, y por todas partes había sabandijas malas. Imagine el asco, la repulsión física, el horror de estar rodeada de inmundicia y criaturas viles. Pero eso era solo el comienzo. Al final del callejón había una concavidad metida en una pared a manera de una alacena, y allí la metieron, en un espacio tan estrecho que no podía moverse. No hay sentarse, ni echarse, ni hay lugar, escribe Teresa. Estaba aprisionada, sin posibilidad de alivio, sin posibilidad de cambiar de postura para encontrar un mínimo de consuelo. Las paredes son espantosas a la vista y aprietan ellas mismas. Todo ahoga. Es la imagen perfecta de la condenación, un espacio donde no hay escapatoria, donde no hay alivio, donde no hay esperanza. Luego describe algo que parece contradictorio, pero que revela una verdad terrible. No hay luz, sino todo tinieblas oscurísimas. Pero inmediatamente añade algo extraño. Yo no entiendo cómo puede ser esto, que con no haber luz, lo que a la vista ha de dar pena todo se ve. Es decir, está todo oscuro, pero de alguna manera las almas ven el horror que las rodea. No tienen el consuelo de la ceguera,
No pueden cerrar los ojos y escapar mentalmente. Ven todo, sienten todo, sufren todo. Y ese sufrimiento no tiene fin. Pero lo peor no era lo que veía, era lo que sentía. Teresa describe un fuego que no tiene comparación con ningún fuego terrestre. Me sentía quemar y desmenuzar. Escribe, no veía quién le causaba ese tormento, pero lo sentía, como si su alma misma estuviera siendo despedazada. Y añade algo crucial, aquel fuego y desesperación interior es lo peor. Porque el fuego físico, por terrible que sea, tiene límites. El cuerpo puede acostumbrarse, puede desmayarse, puede morir. Pero el fuego del infierno es espiritual. Ataca directamente el alma, y el alma no puede desmayarse, no puede morir, solo puede sufrir, para siempre. Teresa trata de explicarlo con una comparación. El quemarse acá es muy poco en comparación de este fuego de allá. Es como comparar un dibujo de fuego con fuego real, como comparar la idea del dolor con el dolor verdadero. No hay proporción, no hay medida, no hay forma de transmitir con palabras lo que experimentó. Pero el fuego no era el peor tormento, el peor era la desesperación. Estando en tan pestilencial lugar, tan sin poder esperar consuelo. Esa es la esencia del infierno, la ausencia total de esperanza. En la tierra, por grave que sea el sufrimiento, siempre hay esperanza. Esperanza de que termine, esperanza de que mejore, esperanza de que Dios intervenga. Pero en el infierno no hay esperanza. Sabes que nunca terminará, sabes que nunca mejorará, sabes que ya no recibirás su misericordia, porque la rechazaste libremente en vida. Y esa certeza es un tormento en sí misma. Teresa lo expresa con una imagen poderosa. Es un estarse siempre arrancando el alma, como si alguien te arrancara el alma del cuerpo una y otra vez. Pero nunca termina, nunca mueres, solo sufres. Entonces, tan súbitamente como comenzó, la visión terminó. Teresa regresó a su cuerpo, regresó a la tierra, regresó a la vida, pero ya no era la misma. Entendí ser gran merced, y que quiso el Señor yo viese por vista de ojos, de donde me había librado su misericordia. Dios no le mostró el infierno para atemorizarla cruelmente. Se lo mostró para que comprendiera la magnitud de su misericordia. Teresa comprendió que el pecado la había conducido hacia ese camino, que sin la intervención de Dios, ese habría sido su destino. Pero Dios la salvó, y ahora ella lo sabía, no teóricamente, no por fe abstracta, sino por experiencia mística directa, y esa experiencia cambió todo. Entonces, ¿qué significa esta visión para nosotros? Primero, confirma una verdad que la cultura moderna quiere negar. El infierno existe, no es un mito medieval, no es una metáfora psicológica, no es una invención para controlar a las masas, es una realidad real, un estado de separación eterna de Dios que Teresa experimentó en forma de visión concreta. El catecismo de la Iglesia Católica es claro: morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Santa Teresa vio esa realidad y quedó marcada para siempre. Segundo, revela que el infierno no es un castigo arbitrario de Dios, es la consecuencia lógica del rechazo a Dios. Dios es la fuente de todo bien, de todo amor, de toda alegría, de toda paz. Cuando rechazas a Dios, te separas de esa fuente, y lo que queda es vacío, tormento, desesperación. Teresa vio que el pecado conduce hacia ese destino, no porque Dios fuera cruel, sino porque ella había elegido el camino que lleva allí. Tercero, muestra que ningún sufrimiento terrestre se compara con el infierno. Teresa había sufrido enfermedades terribles, dolores físicos extremos, crisis espirituales profundas, pero después de ver el infierno, escribió: no es nada oírlo decir, ni haber yo otras veces pensado en diferentes tormentos, no es nada con esta pena. Los peores tormentos de la tierra son como de dibujo a la verdad, comparados con el infierno. Esto significa
que cuando evitamos el pecado por miedo al infierno, no estamos siendo cobardes, estamos siendo realistas. Cuarto, demuestra que Dios usa incluso visiones terribles como actos de misericordia. Teresa no merecía ver el cielo en esa época de su vida. Estaba todavía luchando con la tibieza, pero Dios le mostró el infierno, y esa visión la despertó más que 1000 sermones. Fue una de las mayores mercedes que el Señor me ha hecho, escribió después, porque la impulsó a cambiar radicalmente, a dejar la tibieza, a buscar la santidad con todo su corazón. Y ese cambio no solo la salvó a ella, dio fruto en decenas de conventos reformados, en miles de almas guiadas hacia Dios. Entonces, ¿qué haces con esta verdad? Primero, deja de tratar el pecado como algo trivial. Cada pecado mortal no arrepentido es un paso hacia el infierno. Cada decisión de rechazar a Dios te acerca a ese callejón oscuro que vio Santa Teresa. No juegues con tu alma eterna. Segundo, aprovecha la misericordia de Dios mientras todavía hay tiempo. Teresa vio el lugar que había merecido, pero Dios la salvó de él. Tú también puedes ser salvado. Mientras respires, mientras vivas, la misericordia de Dios está disponible. Confiésate, arrepiéntete sinceramente, cambia de vida. Tercero, no vivas en la tibieza espiritual. Teresa pasó años como religiosa tibia. Cumplía externamente, pero su corazón estaba dividido. Y eso casi la condena. La tibieza es peligrosa, porque te hace creer que estás bien cuando estás al borde del abismo. Cuarto, usa esta verdad para motivarte, no para desesperarte. El infierno existe, pero Dios no quiere que nadie vaya allí. Santa Teresa vio el infierno y se llenó de ímpetus grandes de aprovechar almas. Quería salvar a otros de ese destino terrible. Tú puedes hacer lo mismo. Reza por los pecadores, comparte el Evangelio, vive de tal manera que otros vean en ti el camino hacia Dios. Finalmente, recuerda que esta vida decide la eternidad. Teresa escribió: aunque yo viviese muchos años, me parece imposible olvidárseme. La visión duró brevísimo tiempo, pero la memoria de ella duró toda su vida. ¿Cuánto más durará la realidad del infierno para quienes van allí? No para siempre de manera abstracta, sino para siempre de manera concreta, real, experimentable, sin fin, sin alivio, sin esperanza. Si esta visión te impactó, compártela. Hay millones de personas viviendo como si el infierno no existiera, como si el pecado no tuviera consecuencias, como si Dios fuera demasiado bueno para condenar a alguien. Pero Santa Teresa, doctora de la Iglesia, vio la verdad. Y la verdad es que el infierno es real, el fuego es real, la desesperación es real. Y suscríbete a las llagas sagradas si quieres seguir descubriendo las verdades que los santos conocieron, las realidades que cambian vidas, las advertencias que salvan almas, porque el infierno existe. Y lo que hagas en esta vida determina si vas allí o no. No esperes hasta que sea demasiado tarde para creer en él. No esperes hasta estar allí para arrepentirte, porque entonces ya no habrá tiempo, ya no habrá esperanza, ya no habrá misericordia, solo fuego, solo desesperación, solo tormento, para siempre.